Bueno, pues a todos muy buenas tardes. Ante todo quiero pedirles una disculpa. Desde el viernes pasado, justo terminando con ustedes, estuve tratando de subir la sesión de ese mismo día, del viernes, pero no pude hacerlo porque ven que les puse varios videos de canciones que obviamente pues tienen derechos de autor y la grabación que se estaba haciendo pues eh, lo hizo que se grabaran e inmediatamente la política de YouTube de en cuanto a dinero se refiere, pues detecta esta serie de videos que se pusieron en el curso y aunque no tienen un fin lucrativo, pero los detecta inmediatamente como derechos de autor. Entonces, pues prácticamente tuve que hacer la edición de todo el video el fin de semana y tratando más o menos porque si se queda, uno puede utilizar 9 segundos de música, de este tipo de música, y entonces si le gana una centésima o una décima de segundo más, ya no te la, ya no te permite subirla. Entonces, bueno, pues eso fue lo que me pasé haciendo todo este fin de semana. Y pues una disculpa, por haberla subido apenas. Le subí le subí todos los videos de las canciones que no nos permite subir YouTube. eh, y le subí, por supuesto, la clase grabada, porque y grabada y obviamente alguna de ellas pues estará entrecortada. Alguien por allí me había dicho que clases anteriores también estaba cortada, pero es exactamente por lo mismo. Entonces lo que voy a hacer ahora es que sí también les voy a poner canciones, pero voy a dejar de grabar en ese momento cuando las estemos escuchando y para que ya no se haga el problema tan pesado de la de la reclamación de derechos de autor. Bueno, el día de hoy, ya una vez habiendo visto qué palabras sí y qué palabras no, bueno, primero vimos qué palabras no y luego ya entramos a qué actitudes más bien sí se deben de hacer cuando estamos en duelo. Ahora, el día de hoy, ya es la quinta sesión, el día de hoy. Si todo va bien, nos quedan 3 sesiones, 3 sesiones en las que veremos ya conforme a su temario, iremos viendo los recuerdos, las cosas, los lugares, terminamos con a qué decirle cuando sucede una pérdida, cualquier pérdida, tanto de matrimonio, de bebé, de todo lo que hemos visto, estas muertes chiquitas que hemos dicho, cómo tratarlo con los niños. Y si todo nos permite, también quiero hacer una actualización de este proceso de duelo que estamos viviendo, cómo actuar en este proceso de duelo frente a esta pandemia. Porque como decíamos el viernes pasado, todos de una u otra forma estamos viviendo un duelo un duelo no necesariamente de perder a familiares queridos y no despedirlos, sino también un duelo de mismo estar encerrados en nuestras casas. Hay personas que llevan mucho tiempo encerrados en sus casas y que no han podido desarrollar su vida como la hacían regularmente y eso también es un duelo. Entonces, si el tiempo nos lo permite, y si no, pues también allí eh, ¿cómo se llama? Como incertidumbre. Tal vez les diré a lo mejor y que les robo un día más si todos lo aceptan y si no, pues nos apuramos a verlo y listo para que se cierre bien este espacio de encuentro, de ayuda, de atención. Entonces, el día de hoy quiero compartirles a ustedes en esta charla este tema que es el me hago preguntas. Me hago preguntas. Todo hombre
desde el argumento, desde el aparato filosófico, todo hombre tiende a hacerse preguntas. Todos los hombres nos cuestionamos las cosas. En realidad, el sentido último de la existencia humana, según la filosofía, es precisamente el encontrar cada una de las respuestas a las principales preguntas, a las which questions, como le dicen en inglés. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? El hombre siempre está en esta búsqueda insondable de este tipo de preguntas. ¿Qué, qué es sí, sí, se puede decir que forma parte de este universo, de este entorno en el que me muevo? ¿Quién o quiénes son los que vivimos en este entorno? ¿Dónde tengo que hacerme, que rehacerme, que transformarme? ¿Cuándo es que tengo que cambiar de ciertas actitudes, de ciertas formas de vida? ¿Cómo me tengo que ir poco a poco haciendo ser en la vida? Luego, ¿por qué? Encontrar los porqués para obviamente, pues el porqué siempre nos marca un sentido de la vida y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y el para qué? O sea, siempre tener en cuenta que cuando empezamos una actividad, pues nos regimos como por una meta a alcanzar y precisamente para llevar a cabo como ese camino, de ese sentido que le queremos dar a nuestra existencia y llegar al lugar concreto. En este caso, entonces, vamos a ver algunas de los cuestionamientos, no todos, no todas estas preguntas, pero sí algunas preguntas que surgen de este proceso de duelo. Entonces, eh, me hago preguntas. ¿Y para qué me hago preguntas? Para encontrarle sentido a las cosas. Eso es de primer momento, entonces, lo que tenemos que como que ir poniendo nuevamente, lo voy a repetir tal vez hasta que se termine este espacio de encuentro que hemos tenido tan rico, lo voy a poner siempre en la mesa de estas pláticas. Hay que poner en nuestro chip que siempre que nos hacemos preguntas, no estamos mal. O sea, todas estas cosas que nosotros estamos viendo tanto lunes como viernes, es para darles tranquilidad de que cuando hacen esto, no están mal. Cuando ustedes se preguntan, y ahorita se van a encontrar con varios cuestionamientos que les voy yo a hacer, no están mal. ¿Por qué nos hacemos preguntas en la vida? Para encontrarle sentido a las cosas y para también analizar y, por supuesto, discernir las acciones que vamos haciendo día con día. Y entonces, pero en este caso, quiero comentar con ustedes que no siempre que nos hacemos preguntas buscamos respuestas. No siempre que nos hacemos preguntas buscamos respuestas. A veces simplemente es el deseo. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada que las lágrimas es un canal de desahogo, que es tal vez el que yo más recomendaba? No toda la gente, ya hemos dicho, que vive el mismo proceso de duelo, pero que en general las lágrimas son ese desahogo que nos permite decirle a la gente, socializar con la gente que estamos viviendo una pérdida, un duelo. También las preguntas, y a veces preguntas que a veces hacemos que son, pues, pareciera que para nosotros son tontas, pero no son nada tontas. O sea, son preguntas que nos hacemos porque, pues porque hemos perdido algo o hemos perdido a alguien y le queremos encontrar el sentido precisamente a estas cosas. Entonces, pero no porque tú te preguntes una cosa tiene que ser respondido. No porque tú hagas un cuestionamiento necesita ser respondido inmediatamente y algunas de ellas se quedarán así como que en el, digámoslo, no quiero utilizar esa expresión porque se oye muy desinteresada, pero que algunas se van a quedar en el aire por mucho tiempo y a lo mejor de aquí hasta que tú te mueras no vas a entender la razón de estos cuestionamientos, pero esto es lo que quiero, que tú te quedes con tu chip bien grabado. No siempre que te haces preguntas vas a encontrar respuestas.
Y entonces empezamos con la primera de las preguntas que por lo regular siempre que vivimos un duelo nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora cuando precisamente ya nos estábamos llevando bien? En la cuestión de las infidelidades, ¿no? ¿Por qué hay una cuestión muy interesante? Hay una investigación sociológica que emprendió la UNAM en la que dice que el 100% de las personas que viven en la sociedad, sea cual sea su religión, más del 60 o 70% de personas, ya no recuerdo bien cuál es el porcentaje, pero creo que era casi el 70% del porcentaje de las personas, no se atreven ya a dar el paso siguiente después del noviazgo. Obviamente el matrimonio en sus diversas expresiones, o sea, como cada religión lo considere. Y no se atreven a dar ese paso. ¿Por qué? Porque de fondo decía este artículo de la UNAM, decía, porque de fondo está esa cuestión de que llega el matrimonio y empiezan a aflorar ciertas actitudes y ciertas cuestiones que cuando eran novios no sucedía y que ahora cuando nos casamos pareciera que en lugar de ser bendiciones vienen una serie de maldiciones, por así decirlo. Entonces, siempre nos estamos preguntando, ¿por qué ahora cuando precisamente ya me casé? ¿Por qué ahora cuando precisamente ya elegí la idea de ser madre, sucede el divorcio? ¿O por qué ahora precisamente cuando ya me decidí a ser madre, me viene una serie de abortos naturales? ¿Por qué a él o por qué a ella? Ahora en este tiempo de pandemia se ha escuchado mucho, ¿no? Y yo mismo también lo he expresado, o sea, pensamos en que hay tanta gente tan valiosa que se ha ido y decimos, ¿y por qué no se van narcotraficantes? ¿O por qué no se van políticos? ¿O por qué no se van gente que le hace daño a la sociedad? ¿Por qué él? ¿Por qué a ella? O también viene en este caso el ¿qué sentido tiene? O sea, estamos dentro del por qué, pero también nos podemos decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esto? ¿O por qué esto a mí? ¿No? Volvemos a la pregunta del inicio, ¿por qué esto a mí? Son preguntas, este tipo de cuestiones son preguntas que recogen más que inquietudes racionales. O sea, por estas inquietudes racionales me refiero como esa actitud de los niños pequeños, ¿no? ¿Qué teto? Como decíamos cuando éramos chiquitos, ¿no? ¿Qué teto? Y de todo andábamos preguntando y quien seguramente es papá o mamá entenderá perfectamente bien y llega un momento en que dice, ya, por favor, cállate, ¿no? Pero los niños siempre están buscando el sentido y el porqué de las cosas, pero este porqué que nosotros estamos reflexionando en este momento no es esa carga del sentido racional, del aprender, del conocer y del aprender con H. No, más bien recogen este tipo de preguntas en el proceso de duelo, recogen sentimientos, recoge sentimiento de rabia, y es que aquí cuando se tiene que interpretar las cosas, ¿no? Cuando a veces en lugar de decir, me está doliendo, estoy enfadado, estoy que me carga la tía de las muchachas, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué en este momento? No son preguntas, estas preguntas que hemos reflexionado no son preguntas que busquen ser respondidas. No, no, no. Son preguntas que reflejan dos cosas. Uno, nuestra debilidad humana y dos, nuestro momento de experimentar el vacío. Es hasta que perdemos algo o alguien que nos damos cuenta de que lo mismo que se dio cuenta José Alfredo Jiménez con los caminos ¿cómo se llama esta canción? A ver si alguien me puede ayudar. Esta canción De que Guanajuato, Caminos de Guanajuato, ¿verdad? Gracias. así es. Y que empieza con que no vale nada la vida no vale nada.
¿no? Y dice, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Definitivamente que hasta que no perdemos algo que es causa de nuestro afecto, hasta que no se va alguien de nuestro lado con el que pensábamos hacer tantísimas cosas, o que se va algo, o que nos quitan una seguridad de nuestras vidas, nos experimentamos ese vacío que como lo digo en esta canción, se refleja y se manifiesta bastante bien. O sea que estás solo. Sí, si bien estás acompañado de un cúmulo de gente, pero date cuenta de que al final naces solo y terminas yéndote solo. Naces con algo, con una madre que te engendra, que te ayuda, que te cría, y te mueres con gente que te van a ayudar a sepultarte y que te van a recordar, pero al final de cuentas te vas como llegaste, solo. Y entonces son preguntas que de verdad son preguntas que nos llegan al corazón y que nos hacen, como les digo, experimentar la debilidad y el vacío. Reflejan que estamos en una búsqueda de que queremos que sean respondidas, pero que son preguntas que no se van a ir respondiendo. Uno, si tú no permites que se respondan por sí mismas y quieres forzarlas, ahorita entraré más en detalle con esto, al final de la sesión de hoy entraré más en detalle con esto, pero las respuestas en medio del proceso del duelo no son inmediatas, no son inmediatas. Tenemos que pasar poco de tiempo y abrirnos a transformar esta serie de sentimientos y de emociones, poder responder a este tipo de cuestionamientos, ¿no? No se pueden contestar con la lógica de la razón. Esto es otra cosa que tenemos que entender y tener bien clara. Este tipo de preguntas, cuando existe el duelo, no se pueden contestar con la lógica de la razón. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un subjetivismo, en un encerrarnos a nosotros mismos por entender este dolor y esta pérdida que estamos nosotros sintiendo. Y es por eso que les digo, una vez que nos vamos, que nos dejamos, perdón que lo exprese así, pero como lo dicen los psicólogos, una vez que nos dejamos de ver el ombligo y volteamos a ver a la mirada de los demás, es que pueden irse respondiendo poco a poquito. Tendríamos entonces del proceso de duelo que estamos experimentando, el que tiene desde hace 50 años un proceso de duelo, hasta ahora que ha vivido un proceso de duelo con el COVID, tendríamos que pasar y empezar a ver que vamos manejando bien el asunto de el por qué a mí al y por qué no. Cuando ya nosotros vamos, no nos cuesta trabajo el decir, en lugar de decir, ¿por qué a mí? Y decimos nosotros, ¿y por qué no? Es que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Es difícil, es complicado llegar a este momento del proceso de duelo. Pero en la medida, les digo, en la medida que nosotros estemos capaces de abrir los sentidos, y digo los sentidos externos y los sentidos internos, la conciencia, la imaginación, la inteligencia, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el sentido auditivo. En la medida en que nosotros estemos abiertos a abrir estos sentidos internos y externos, pasaremos del por qué a mí me suceden este tipo de cosas al y por qué no. ¿Y por qué no? Y esto es el sentido de reflexionar sobre esto. Vámonos entonces a otra parte. Hay un poeta que se llama Rocky, no es el Rocky que todos conocen de las películas estas. Hay un poeta Rocky que se los recomiendo mucho que lo puedan leer, está en internet, varias de sus poesías están en internet, pero una de ellas tiene este fragmento.
y escuchen lo que dicen. Si quiere alguien leerlo para que no solamente sea la voz de una persona, sino que sea la voz de todos. Entonces, por decir, ahí está, no sé, Dian Sandoval, que nos haga favor de leer lo que dice Rocky. Dice, sé paciente con todo lo que queda sin resolver en tu corazón. No busques las respuestas que no pueden dar, porque no serás capaz de vivirlas. Vive tus preguntas. ¿Por qué? Tal vez, sin notarlo, estás elaborando gradualmente las respuestas. Gracias, Jan. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo. Y lo que se necesita en medio del proceso de duelo es ser pacientes, ser pacientes. Y no trates de resolver todo de guamazo, no trates de resolver todo de guamazo. Hay que vivir primero, primero entender lo que estás viviendo. En un segundo momento, comprender lo que estás viviendo. Porque aprendes de esta experiencia que a lo mejor y no has vivido o que has vivido, pero lo has vivido de una manera distinta en otras ocasiones. Tienes que aprender pasito por pasito, así como tú aprendiste a leer perdón, para tomar un texto, primero tuviste que aprender qué es una vocal, qué es una consonante, qué es un diptongo, un hiato, etcétera, cómo se dividen las sílabas. Y todo esto aprendiste primero la morfología para después pasar de la morfología a la comprensión. El proceso de duelo tiene que ser esta situación. Tienes que aprender pasito a pasito cuáles son las emociones y los sentimientos que estás viviendo para después comprender en todo es el contexto que estás viviendo, la situación, y así poder, como dice Rocky, a elaborar. Pero fíjate qué palabra utiliza y qué buena es esa palabra. Gradualmente, gradualmente. Me pienso por decir ustedes se acuerdan de esta historia de Cenicienta, que las hermanastras son todas aborazadas y atascadas y quieren ponerse el zapato de cristal. La caricatura lo muestra más bonito y más padre, ¿no? Y que todas tienen unas patotas así bien grandotas del número 9 y que no le entran, ¿no? Así a veces queremos pasar el duelo súper rápido y no, esto no es una cuestión de tiempo. Esto es ir descubriendo gradualmente qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se da esta situación. Otra de las preguntas que podemos elaborar, y esto fíjense bien, esto debe de quedar súper bien, 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 porque creo yo que esta pregunta es complicada. ¿Qué hago con la culpa? Toda toda pérdida de un ser querido, física, relacional, de cualquier tipo, despierta en nosotros el sentimiento de culpa. Si estoy casado, si estoy casada y me resulta infiel la persona con la que hice la vida, ¿qué hice yo para que se tuviera que ir con otro o con otra? ¿Qué hice yo mal para que se muriera mi hijo o mi hija? ¿Qué hice yo mal para que en este momento no esté vivo? A lo mejor y no hice todo lo que debía de hacer para poder tener ahorita en este momento a mi ser querido. Estaba de viaje, que era lo que es lo que más de repente resulta, los hijos que viven en el extranjero, estaba de viaje y por irme a buscar mi sueño, no pude estar en el hecho de muerte de mi padre, de mi madre, de mi tío, de mi abuela, etcétera. Toda pérdida, y eso que quede así sumamente claro, toda pérdida de un ser querido, de un bien querido, porque también el trabajo. ¿Qué hice yo para que me corrieran y los otros siguieran allí?
o no sé, la persona que tiene alguna adicción, ¿no? Pienso en las personas que tienen alguna adicción y que la familia se pregunta, ¿qué hicimos mal para que este cuate esté metido en las drogas, en el alcohol, en una situación difícil? O la persona que está encerrada en la cárcel, ¿no? ¿Qué hicimos mal para que este chavo o esta chava o este hermano nuestro esté en la cárcel? Fíjate bien, existen dos tipos por lo menos de culpa que alcanzamos a reconocer o que tenemos que alcanzar a reconocer. La primera es la culpa inoperante y estéril. Así se llama, la culpa inoperante y estéril, que solo hace que se produzca más angustia, más desasosiego y se suele manifestar a través del remordimiento por lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Esa es la culpa inoperante y estéril. Y entonces genera una angustia terrible y un remordimiento espantoso que nos lleva, en lugar de dejarnos salir del duelo, nos hace ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. O sea, es como que nos ponemos más peso y más peso y más peso y entonces nos sumimos más en el dolor y en la pena. Esta culpa inoperante y estéril. Pero hay una culpa reparadora, hay una culpa reparadora que pone los medios para que algo negativo pueda ser motivo de crecimiento personal. Entonces, dos culpas, dos tipos de culpa, una inoperante y estéril y la otra una culpa reparadora. Y yo quiero, más que quedarme en la culpa inoperante y estéril, quiero quedarme más bien en la culpa reparadora. Aprovechar, una vez que hemos logrado identificar el sentido de las cosas de este proceso de duelo, o sea, ya estoy hablando de que ya vamos un poquito más avanzados en la cuestión del duelo. Hay que ver el lado amable de las cosas. Y discúlpenme que se los diga así y ustedes me van a preguntar, pero ¿qué lado amable puedo yo encontrar? Bueno, es que primero depende de la actitud con la que, como lo hemos dicho en las ocasiones anteriores, o sea, el primero que tiene que estar consciente de que quiere salir de este duelo eres tú. Los demás pueden estar haciendo circo, maroma y teatro, los demás pudieron haber pagado los 150 para este encuentro tanatológico, pero si tú no quieres salir, de nada va a servir porque el primero que tiene que darlo todo para salir y doblar las manitas y, como dicen vulgarmente, ponerse flojito y cobrando, eres tú. Entonces, yo te invito para que, en lugar de tener esa culpa inoperante y estéril, ¿y cómo es esta culpa inoperante y estéril? Ah, fácil, pues como lo dijimos, es que a lo mejor y yo lo golpeaba de chiquito y por eso ahora salió igual de golpeador y por eso golpeó a su esposa. Es que su papá era un infiel y por eso salió igual de infiel. Es que yo le daba mucha grasa y mucho colesterol y entonces por eso le vino el infarto. Culpa inoperante y estéril. Sí, Marta, adelante. Es como tratar de justificar lo que se hizo, como las personas que dicen, bueno, es que si lo hubiera llevado 5 minutos antes y los doctores lo hubieran salvado. ¿Es eso? No, más que justificarse, yo creo que sería más bien como que también querer martirizarte tú y ser partícipe de eso que tú consideras como un martirio de tu ser querido. O sea, es como querer asumir la culpa, más que justificarte, porque justificarte es como buscarle ¿cómo se puede decir? Como buscarle una respuesta a la cuestión. Y no, el martirizarte es más bien hacerte uno
con el que sufrió y con el que experimentó o con el que está, o perdón, con el que ya se perdió, ¿no? O sea, es como querer prolongar el sufrimiento de la persona que sufrió y que se fue. No sé si me di a entender. Sí, sí. Entonces, tú comentabas también de la culpa reparadora, ¿no? Sí. Ese no me quedó muy claro en el aspecto de, bueno, La ajá, culpa reparadora es partir del hecho de que ya sucedió la cuestión, de que ya lo que pasó ha pasado y ya no puedo hacer nada más. Pero ahora, con base en eso, en las debilidades o tal vez sí, en lo que dejé de hacer, voy a buscarlo hacer en mí mismo y en otras personas que me rodean en este momento, ¿no? Por decir, no sé, me surge la idea de tal vez alguna persona que no le gusta decir te amo, te quiero, te necesito. Y ese día sale su esposo, lo atropellan enfrente de su casa y la señora se llena de remordimiento porque nunca le dijo lo que le quería decir, ¿no? Ahí, si ella se queda en esa culpa, entonces se vuelve inoperante y estéril. la inoperante. Exacto. Pero cuando esa persona ya, una vez que ha vivido su duelo, dice, bueno, pues es que esto, lo que no hice con mi esposo, ahora me Lo queda hago con toda mis una hijos. familia que atender, lo hago Ah, con él perfecto. y se Gracias. vuelve reparador. ¿Va? Muy bien, gracias. Sí. Verónica alzó su mano. Adelante. Mira, como la cuestión cuando mi mamá falleció, que yo no encontraba el oxígeno, entonces yo estuve muy desesperada y yo decía, es que es por mi culpa porque pues no conseguí el oxígeno, no la llevé a tiempo. ¿También podría ser esa situación Claro. o es como si yo me estuviera echando la culpa para justificar la muerte de mi mamá o algo así? Mira, yo creo que en este sentido se vuelve inoperante cuando tú crees que no hiciste todo lo posible por llevarle el oxígeno a tu madre. Ahí se vuelve inoperante porque tú estás asumiendo un remordimiento y cosa que no debe de ser así. ¿Por qué? Porque tú hiciste todo lo que estuvo en tus posibilidades y las circunstancias no permitieron que se le llevara este oxígeno. Ahora bien, por decir, es un ejemplo, no sé, ya tú lo tendrás que descubrir tú solita, pero por decir, ahora que ya murió tu mamá y pon tú que ya consiguieron el tanque de oxígeno cuando ya había muerto, ¿sale? Quedarte con el tanque de oxígeno y tenerlo allí porque me recuerda a mi mamá sería una culpa inoperante y estéril. No sé si me explico, pero ahora ya asumo que no está mi madre, pero ese mismo asumir que ya no está mi madre me lleva a colaborar con otras personas para que no les pase lo mismo que a mí. Sí, ese tanque de oxígeno me recuerda a mi madre, sí, pero si se queda allí, será inoperante y será estéril. Pero si yo reconozco a alguna persona que está en este momento sufriendo lo mismo que yo sufrí en otro momento, se está convirtiendo en una culpa, digámoslo así, reparadora, ¿no? Si mi madre no se pudo levantar, sé que va a haber otras personas que con esto vamos a poder ayudar y van a salir adelante. Digo, es mi ejemplo. Ya tú tendrás que resolver a lo mejor cuál es cómo encaminar esa culpa inoperante y estéril para que se haga reparador. Ah, ok. Bueno, de hecho, bueno, te quiero comentar así rápido. A mi mamá le encargué el tanque de oxígeno del que se conecta a la luz. El día que falleció, ella falleció a las 9 de la mañana y me llegó a las 3 de la tarde. Sí. Entonces, pues sí les dije a mis amigas, oigan, yo tengo un tanque, bueno, uno del oxígeno que se conecta a la luz. Pues si alguien lo necesita, yo lo presto con todo gusto. O sea, no sé si esté bien o... Estuvo perfecto, creo yo.
Y entonces tú ya nada más lo único que tendrías que hacer es entonces ver esta situación y racionalmente piensas que no pudiste hacer nada por tu madre, pero hiciste hasta lo que más se pudo. Y todavía después de que murió tu madre, estás haciendo hasta lo que se puede por ayudar a los demás que están necesitados como tú estuviste necesitado. Ok. Muchas gracias. De nada, Vero. Y tenía alzada su mano Sonia. Adelante, Sonia. Pues yo creo que a lo que tú te refieres es de que nosotros debemos de aprender ya no de quedarnos con lo que no hicimos, sino con lo que vamos a hacer. Por decir, en mi caso, mi mamá tiene 4 años, va a cumplir 4 años ahora en abril que falleció. Sí. Entonces yo con mi mamá era muy apegada y con mi papá como que siempre andaba peleándome, ¿no? Y ahorita como que lo he agarrado de que debo de llevarme mejor con mi papá y debo de estar mejor con mi papá porque con mi mamá pues ya no lo puedo hacer, ¿no? Y como a lo que tú dices, ¿no? Debemos de estar conscientes de que ya no debemos de quedarnos con lo que no hicimos, sino con lo que ya no tenemos, sino con lo que tenemos, ¿no? Para poder ir sanando este luto. Claro, por decir, aquella persona que tiene un amigo muy querido, de muchos años muy querido, y resulta ser de que cada X tiempo se veían para convivir. Ese año no pudo hacerlo y ese mismo año se muere y este hombre queda con ese remordimiento de que si no hubiese ido al partido de béisbol, hubiese visto por última vez a mi amigo y se queda en ese remordimiento. Como lo pone en la película, esta que les recomendé mucho, la de Soul, que está en Disney, en el nuevo canal de Disney Plus, está Soul. Esas, ya cuando lo vean me entenderán, pero mientras, pátenme la idea, hay unas almas que se llenan de remordimientos y entonces se van cubriendo como de unas capas gruesas de arena y esas capas gruesas de arena ya no permiten que salgan de su, pues de lo que les remuerde o de lo que les preocupa tanto. Así se va quedando y entonces este hombre tendría que dejar a un lado que fue al partido de béisbol porque a lo mejor tenía que llevar a sus hijos y que ahora tiene que aprovechar al máximo, no solo una vez ver al año a sus amigos, sino que las más de las veces que pueda verlos o hablarles, estar en contacto con ellos, y eso sería pasar de una culpa inoperante a una culpa reparada. Acá tengo un mensaje. Es la resiliencia, exacto. Sí, la culpa reparadora es ese afán de salir adelante, el gusto por transformar eso negativo en algo pues, totalmente positivo. Bueno, esto quiero que también quede muy, muy claro. Un servidor que tiene muchos amigos doctores, de ellos los he escuchado. No solamente cuando se te muere un familiar, no, y psicólogos que no solamente cuando no se puede ya salvar la relación, no solo ustedes sienten culpa, también los profesionales que hacen lo posible por evitar la muerte o que tienden al herido o que atienden la relación que está disfuncional, también experimentan este sentido de culpa. El psicólogo que no puede salvar la relación también se siente culpable porque siente que sus técnicas de terapia no funcionan. El médico que se le muere el paciente, todos esos médicos que están en el IMSS, en el ISSSTE, en hospitales privados, también experimentan una culpa. Y es allí cuando también nosotros, los que experimentamos una pérdida, también debemos de, cuando conocemos al doctor y cuando llevamos una buena amistad con él, también hacerlo partícipe de este proceso de caminar, o sea, de decirle que él no tiene culpa, que se hizo todo lo posible para que nuestro ser querido, nuestro familiar, estuviera de la mejor forma. Dice esta frasecita, este es como el sentido de frustración del doctor, del psicólogo, del psiquiatra, del médico, una civilización técnica que ante la muerte, como lo hemos visto, ante las muertes de pérdidas familiares, como las muertes chiquitas, toca
una técnica que tiene límites, y eso frustra de repente. Bueno, vamos ahora a ver la parte del sentido de la culpa en el superviviente. La culpa se le puede considerar como una instancia de autocondena. Ahí está lo que decíamos, Marta. Es una instancia como de autocondena, ¿no? Que puede ser de dos formas, irracional o puede ser, o puede más bien responder a una relación causa y efecto. O sea, entre errores del pasado y la separación del ser querido. En esa cuestión de que pude haber hecho y no lo hice. O sea, es irracional porque ahorita lo vamos a explicar. Fíjense, les voy a leer como dice o si quieren hacerlo también para que nuevamente no me escuchen al mismo, por ahí veo a Isela. Isela, si nos quieres leer la segunda viñeta, por favor. Sí, claro, con gusto. Perdón, en algunas ocasiones el sentimiento de culpa está asociado al hecho de no haber estado en los momentos de la muerte, sobre todo cuando el proceso ha sido largo o como en ocasiones como estas que estamos viviendo con la pandemia. Ok, a veces se va a experimentar, gracias Isela, a veces se va a experimentar culpa porque no estamos en el momento en el que tenemos que estar, ¿no? O sea, nos preparamos para todo lo que pasó conmigo y con mi abuelo, ¿no? Yo preparé a la familia para la muerte de mi abuelo y resulta que ese día yo estaba internado en el hospital, como les conté el otro día, ¿no? Y eso experimenta una culpa muy fuerte. O como esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? No podemos ver a nuestros familiares queridos o a nuestros amigos y solamente, pues, cuando ya recibimos las cenizas, como nos platicaba Verónica el otro día, que ese día recibieron las cenizas de sus papás, pues nos sentimos con culpa porque no estuvimos allí. Patricia Soledad, si nos quieres leer, por favor, la tercera viñetita. Lo mismo cuando se acompaña a enfermos graves, se puede experimentar culpa por estar sanos. Se puede llegar a experimentar culpa por estar vivos, como si el que vive debiera de haber pagado antes que el fallecido, como si fuéramos peores personas. Es que mi papá es una muy buenísima persona, es que mi mamá fue la más santa del mundo. ¿Por qué se muere ella y por qué no yo, que soy un desgraciado, soy un asco, soy una porquería de persona? Este tipo de culpa es eso, precisamente vivir una autocondena. Entonces, ¿cuál es, digámoslo así, no la receta, pero sí como que la señalización para salir de esta cuestión de la culpa? Aquí tienen algunas cosas. El autoperdón, el autoperdón. Tú te tienes que autoperdonar todas las cosas de las cuales tienes culpa. La persona que murió, muy seguramente en el hecho de muerte te perdonó. Aunque te digan que no te perdonan en el hecho de muerte, toda persona siempre tiende al halo del perdón. Entonces tú también no te quedes, si la persona no te perdona, tú no te quedes con esa culpa. O si tú no escuchaste de la persona que algo, tú no te quedes con esa culpa, no arrastres con la culpa, tú autoperdónate, autoperdónate. Es que, híjole, me pidió un dulce, pero era diabético y ya se estaba muriendo y se quedó con esa ausencia de comerse ese dulcecito. Pues autoperdónate, autoperdónate. Tenemos también que hacer una valoración positiva de las opciones de las vidas propias. Es decir, no te culpes por lo que no hiciste hasta el final. Más bien, valora todo lo que hiciste por él.
Fíjense, voy a decirlo con más detalle en la siguiente viñeta. Hay sentimientos de culpa que pasan por la comprensión de que se está sobredimensionando un aspecto sin considerar el conjunto de acciones que se realizaron. Vuelvo a este ejemplo del dulce que no se le dio al papá, que estaba diabético y que se murió. O sea, tú te quedas a lo mejor con la culpa en una sola cosita, pero no piensas en todo el conjunto de acciones que hiciste. Ve, si hace bien decir te quiero, podemos aprenderlo para el futuro, pero también podemos aprender que decimos te quiero cuando le ponemos la pijama al ser querido que ya no puede hacerlo, cuando le damos de comer o cuidamos su higiene, cuando le limpiamos la colita y a veces ellos no pueden ya. No necesariamente, porque a lo mejor yo no soy una palabra que se puede expresar, una persona que se puede expresar y decir te quiero, te amo y estar así todo de empalagoso. Hay gente que no es así, pero ¿saben con qué le dicen el te quiero? Con prepararle su tecito, con cambiarle el pañal, etcétera. Hay muchas cosas. Connie, adelante. Buenas tardes. A nosotros nos pasó algo bien, bien marcado ahora que falleció mi papá. Cuando en su tiempo mi papá se murió mi abuelito, mi papá por él lo llevó al hospital y él falleció en el hospital y mi papá siempre tuvo en cargo de conciencia el que mi abuelito quería morir en su casa y él no lo permitió. Sí. Eso lo marcó toda la vida. Ahora que pasó lo de mi papá y que estuvo pues delicado, mal, yo creo que a nosotros se nos quedó tan marcada esa experiencia de mi papá con mi abuelito que nosotros, aun cuando sabíamos que era lo correcto o lo que tenía que ser, decidimos, somos 4 hermanos y mi mamá, Sí. decidimos en todo momento respetar lo que él quería y como él lo quería. Tal vez sentimos una falsa tranquilidad, no sé, por haber cumplido sus deseos hasta el último instante, pero yo creo que aún en una situación o en otra o en la que sea, siempre existe el hubiera y probablemente lo único que alivia el corazón y el dolor, pues es el haber hecho hasta el final las cosas que la persona que tú amas, porque jamás se deja de amar, a la persona que tú amas, que fue todo como él quiso. Muchas veces es muy difícil hacerlo, pero a nosotros nos marcó mucho esa experiencia de mi papá, que ahora cuando él se puso malito, nosotros no quisimos repetir, perdón, esa situación. No sé. No, y tal vez no sé, yo aquí ya estoy haciendo un juicio, me lo permito expresar públicamente, pero lo irracional de esto sería exactamente como tú lo dices, el hubiera. Pero lo racional de esta situación es, bueno, nuestro papá conscientemente nos pidió una cosa, nosotros lo hicimos, nos quedamos contentos porque hasta el final cumplimos con lo que quería y pues lo seguimos recordando tal cual es y no nos quedamos como con una sensación de contrario, sí, de respuesta contraria a lo que él racionalmente quería. Entonces, sí, va por ese sentido. Yo creo que si bien es cierto, a lo mejor en el hospital pudieron haber hecho algo y le pudieron prolongar la vida, pero como dices tú, el hubiera no existe. Y lo padre fue que todos, seguramente en el momento en el que estaba muriendo, tuvieron la certeza de que su padre los vio hasta el último momento y que se fue con esa tranquilidad que él quería, con la que él quería irse. No sé. Sí, de hecho nos pasó que pues ya cuando él no quería regresar al hospital, nosotros respetamos su deseo. Yo no, me pasa algo curioso. Yo soy del estado de Guanajuato, pero vivo en Puebla. Entonces, debido a las circunstancias, yo no me pude mover en ningún momento para ver a mi papá. Y como les comentaba la sesión pasada, justo ese día, cuando vestía a mi hija para casarse, me avisaron que mi papá falleció. Fue algo es bastante difícil de manejar. Claro. Pero, aun cuando no estaba en físico en Salamanca y que
pues mis hermanos ahí también, mi mamá tomaron determinación. Hubo un momento, horas antes de que mi papá falleciera, que pues por videollamada nos pudimos conectar con él y lo hicimos con tanta paz y con tanto amor que yo creo que mi papá cuando sintió que ya no podía más y que pidió que lo llevaran al hospital, él se fue con una paz, dice mi hermana, yo no lo pude ver, pero dice mi hermana que él fue con una paz y una tranquilidad absoluta. Él ya sabía que iba, nosotros ya sabíamos a qué iba, pero la forma en que él se despidió, pues obviamente que también a nosotros nos brinda fortaleza y no quita dolor de ninguna manera, pero sí Claro. hace que este dolor sea más Llevadero. racional, Ujú. Sí, más racional. O sea, no sé, yo no he sí, podido regresar a mi tierra por la pandemia, pero a mí el saber que hasta el último instante, por amor se hizo como él quería y por como él quería, nos ha hecho que nosotros estemos bien, porque ¿sabes? nos comunicamos mis hermanos y yo, pero nos sentimos bien con esa parte. Y sobre todo esta cuestión, fíjate, de la culpa reparadora. Allí te voy a dar más o menos como un consejo que tú tendrás que orientarlo. Pero además de dejar ir, de dejar partir en paz a tu padre, a ustedes les generó una paz como familia. No sé, o Sí, sea, es decir, eso que decíamos hace un momentito, hay que sacar de lo negativo cosas positivas. Y a lo mejor de esto negativo que pudieron haber ido al hospital y pudieron haber alargado un poco más la vida de su papá, lo positivo fue que a ustedes como familia los fortaleció como familia y los unificó como familia. Eso es algo que sí, tú tendrás que descubrir en este proceso de sanar la herida. yo por eso quise compartir mi experiencia, porque es algo bien difícil despedir a un ser amado, pero eh, cuando se tiene la tranquilidad y la convicción de que todo es por amor, y eso es lo que yo quisiera compartir con todos mis compañeros del grupo. Cuando las cosas se hacen con amor, yo siempre he pensado que no hay equivocación. Claro. Y, y pues es con lo que nos quedamos al final, ¿no? Ellos se van, pero el amor eh, que se compartió o que se comparte aun cuando ellos no estén, ese jamás se va. Y es con la parte que nosotros tenemos que fortalecer para librar. No ha sido fácil, le digo, en mi caso no he podido ver a nadie de mi familia porque pues no estoy allá, la cuestión de pandemia no me ha permitido viajar, pero yo creo que lo único que me ha podido sostener en esta situación es precisamente saber que, que hay amor, tanto de mi mamá, mis hermanos, como de mi papá, aun cuando yo no esté. Y en este caso yo estoy divorciada, pero en este caso también pues con mis hijos, ¿no? Claro. Eso viene siendo la bendición. Y pues Excelente. muchas gracias por escuchar. No, gracias por Juanita, compartir. Muchas gracias, Connie. Primero levantó la mano Marta Rosales, luego le damos el paso a María y luego a Sonia. Híjola, qué tema tan nutrido, ¿no? La importancia de hablar sobre cómo quieres morir con tus familiares, ¿no? Sí es muy difícil en el aspecto de que le digas a tu mamá o a tu pareja. Más bien yo ya le dije a todo el mundo cómo quiero y florestales y yo quiero que me cremen. Bueno, uno lo dice, pues quizás no lo dice uno con el afán de que mañana me toque, simplemente para que ellos estén preparados, para que vean si me van a hacer o no me van a hacer rezos, que si esto, que si el otro. Por eso yo creo que también mucho se vale hablar de la muerte o la familia, que en dónde vas a quedar, que esto, que el otro. Sí es cruel en algunos momentos y sabemos que tenemos luego enfermito en casa, que está grave, pero pues yo creo que también es ideal, así como la compañera dijo que fue una paz y una tranquilidad el poder soltar de la forma que él deseaba, pues yo creo que no nada más beneficia a ella, ¿no? Claro. Beneficia a todos por doquier. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, Marta. Sí, María, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches.
Pues mira, creo que hemos platicado acerca de cómo vivimos cada uno nuestros duelos de manera personal. Me he dado a la tarea como de preguntarme un poco más qué es lo que me dicen mis pérdidas, porque claro que cada una ha significado en mi vida de manera muy diferente, pero creo que podríamos estar también en la posibilidad de abrir una brecha y como comentaba mi compañerita antes que yo, hacer algo natural el hablar de la muerte, tanto con nuestra familia como hermanos, hijos, y para nosotros mismos, ¿no? O sea, al final es lo único que tenemos asegurado, esto es real. Claro. Pero hablar de la muerte como algo no doloroso, aunque sí lo implica, no como una pérdida, no como el arrancarnos a este ser, sino algo que nos va a servir para trascender. Sabes, en mi experiencia podría decir, y de acuerdo a lo que yo trabajo internamente, es qué significa esta pérdida para mí. Obviamente con este tema de la pandemia nos afecta mucho el no poder despedir a nuestros seres amados como estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces de repente la costumbre nos habla de todo un ritual que si nosotros no seguimos ciertos pasos, pues entonces la carga emocional es más difícil de llevar. Entonces quizás sería también una invitación a reinventarnos desde nuestro propio dolor. Claro. Decir, yo disfruté a mi familiar, a mi amigo, a mi hermano, no lo disfruté, qué cosas podría mejorar en mi entorno familiar o amistoso y partir de ahí, o sea, reinventarnos acerca del dolor que cada uno estamos viviendo y entonces esa parte que yo siento que se fue con la persona que ya no está en este plano material, de qué manera la voy a reinventar en mi persona para poder colaborársela a quienes sí están, porque de repente nos quedamos, por ahí en clases pasadas alguien comentaba que su mami sufre o alguien de algún familiar sufre de Alzheimer a raíz de una pérdida. Es el tema que yo también vivo con mi madre. Cuando murió mi hermano hace 20 años, pues prácticamente también la perdimos a ella. Entonces, esta parte de decir qué tanto de mí se está yendo con esta persona y bueno, qué otras cosas buenas, qué otras cosas de paz le puedo brindar a quienes nos quedamos, porque también considero que esa es la parte muy importante. No estoy olvidando, estoy dejando ir, estoy sanando mi dolor, pero también qué estoy aportando para quienes sí están y a quienes sí puedo todavía brindarles algo bueno de mi persona. Claro. Gracias, Gerardo. Gracias a ti, María. Qué gran aportación. Y por último, escuchamos a Sonia Flores. Adelante, Sonia. Hola, nuevamente. Pues nada más yo quiero comentarles una experiencia que me pasó el año antepasado, en el 2019. Una vecina, es mi amiga, falleció su papá tristemente el 24 de diciembre. Entonces después yo la vi como por marzo, abril, cuando empezaba esto de la pandemia, y ella estaba muy mal. Entonces yo le dije, mira, yo sé lo que tú estás pasando, porque ella era muy apegada a su papá. Le digo, mira, yo sé lo que estás pasando, pero debemos de ser bien agradecidos. ¿Sabes por qué? Le digo, porque mira, a nosotros, yo estoy bien a colación de lo que dicen mis compañeritas. Nosotras pudimos sepultar tú a tu papá y yo a mi mamá como debe de ser, ahora sí, como lo normal, vamos a decir, como tenemos, si tú quieres, nuestras tradiciones, como sea. Pero ahorita la gente que está muriendo, falleciendo de esta pandemia, les entregan nada más sus cenizas y ya no las pueden velar, ya no pueden hacer. Yo creo que esto nos debe de servir para que nosotros valoremos que nosotros pudimos estar con ellos hasta el final, y ahorita estos tiempos no están permitiendo eso. Entonces es a lo que tú dices, de que nosotros debemos de tomar ese sufrimiento para beneficio de nosotros y no tener que estar cargando esas culpas, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Gracias. Yo terminaría esta sesión del día de hoy diciendo lo mismo, contando lo mismo que les cuento a la gente que tengo que ir a atender cuando pierde a un familiar. Les decía, yo me acuerdo que en casa de mis abuelos se compraba
todos debieron de haber tenido esta suerte. Bueno, los que somos más viejos, pero acuérdense que antes no existía la leche Tetra Pak. ¿Se acuerdan que no había leche Tetra Pak? La única leche que existía era la leche de vidrio, ¿no? La del envase o la del bote de cartón, pero era la que llamábamos nosotros fresca, ¿no? Y que tenía, creo que como 3 días para poderse tomar, porque el cuarto día ya era búlgaros, ¿no? O ya estaba echada a perder. Y entonces esa leche no estaba tan acuosa como la leche que está hoy, que nos tomamos, ¿no? Sabía riquísima, riquísima, ¿no? Era una de las cosas deliciosas. Y entonces sabías que cuando la compraba, en el caso de mi mamá o de mi abuelita, cuando nos la compraban y la metían al refri, te la tenías que acabar rápido porque si no se echaba a perder. Tenía caducidad. Nosotros nos hemos hecho una sociedad que no quiere saber de la fecha de caducidad. Y entre más formemos a la gente en la fecha de la caducidad, más aprovecharemos lo rico del envase de la leche. Dígase metafóricamente hablando de todos los familiares y seres queridos que tenemos. Si nosotros supiéramos que después de 3 días esa leche se va a convertir en polvo, pues no dudaríamos en aprovecharlo al máximo y hasta tomarnos las últimas gotas del bote de cartón, ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, tenemos en la televisión muchas cosas que nos hacen no querer acordarnos de la muerte. ¿Cómo qué cosas? Tintes de cabello para ocultar las canas, cremas para ocultar las arrugas, no sé, muchísimas cosas que nos van a hacer, medicamentos para no hacernos viejos, las artritis y que los dolores de los huesos, que son muy normales, ¿no? Pero esta sociedad le da más peso a la vida, pero a la vida desde el sentido del tener y no a la vida desde el sentido del ser. Somos porque tenemos, dice la sociedad hoy, en lugar de que somos porque cada quien es como tiene que ser. Entonces, me quedo con esto. Lo último que les digo es, para cerrar este tema de la culpa, bueno, no, lo vamos a tratar el viernes, lo vamos a seguir tratando el viernes, pero les dejo con esta diapositiva. Hay que buscar la salud en medio del dolor de la pérdida. Hay que preguntarse razonablemente sobre lo que hay detrás de la culpa, aprovechar las posibles respuestas para reorientar la vida y hacer la paz con el pasado propio. Hay que aprovechar las posibles respuestas que nos hacen reorientar la vida y hacer la paz con el pasado propio. No se pierdan la siguiente sesión. Nos vemos, si Dios nos presta vida, el viernes y descansen mucho. Espero que haya sido muy, ¿cómo se dice esto? Provechoso la hora de esta sesión. Y sí, Verónica, mándame nada más mensajito y todas las que quieran, mándenme mensajito. Perdón, les aviso una cosa, esta semana creo que va a ser un poquito complicada porque no me acordaba que esta semana empieza dentro de la Iglesia Católica todas las fechas importantes, que es miércoles de ceniza. Entonces esta semana es súper pesada. A los que les di fecha esta semana, yo creo que se las voy a tener que pasar para la siguiente. Entonces, pero bueno, ya les confirmo yo por el WhatsApp y Verónica y las que me han pedido, envíenme mensaje, pero será la próxima semana cuando ya las atienda, ¿vale? Por favor, perdón por esa molestia. Erika Mendoza tiene una duda antes de irnos. Manda, Erika. Yo, oye, una pregunta. Lo que pasa es que dentro de las diapositivas tú hiciste el comentario de, en lugar de preguntarnos por qué a mí, mejor que nos preguntáramos por qué no. Eso me hizo como mucho ruido porque dije, ¿cómo una pérdida de una persona sería encontrar algo bueno de por qué no me pasó esto, ¿no? ¿Por qué no me pasó antes? O por qué no, o sea, no lo entendí. Ok. Mira, Erika, no me quiero adelantar porque esa respuesta viene en las otras diapositivas que ya no pudimos ver.
y que si explicártela ahorita sería como que apresurarme demasiado. Te puedo pedir, por favor, si no es mucha molestia, nos esperamos al viernes, y si es que te confronta, me dices por el WhatsApp y ya nos comunicamos, pero si te puedes esperar hasta el viernes, con gusto te respondo la pregunta. Ok, gracias. Vale, bueno, que descansen todos, buenas noches a todos y muy feliz Buenas- inicio de semana. Adiós a todos. Buenas noches a todos. Hasta Bonita luego, semana. buenas Hasta noches. luego. Bendiciones a Hasta luego. todos.